Dios les bendiga a todos, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Sean bienvenidos un día más al programa Un Consejo de Dios. Les habla el pastor de la Iglesia Tierra Prometida en el sur de España, en Sevilla, el sur de España, Armando Ruiz. Hoy quiero que veamos en el libro que escribió el apóstol Pablo a Tito, que se encuentra en el Nuevo Testamento, libro de Tito, en el capítulo 2. El libro de Tito, para que se sitúen un poco, está delante de Filemón, que a la vez está delante de Hebreos, está 2 libros antes de Hebreo, para que me entiendan. En el libro de Tito vamos a estar leyendo en el capítulo 2 y versículos del 11 al 14. Tito 2, del 11 al 14. Dice la palabra lo siguiente: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué rara, ¿verdad?, sonarían estas palabras, ¿verdad?, para gente que no comprendiera la palabra, ¿verdad? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿verdad? Nos tacharían como que somos gente rara, ¿verdad? Pero sin embargo, qué cerca de la realidad estaba el apóstol Pablo cuando les escribía estas palabras al apóstol Tito, ¿verdad? Dice el verso 11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. La humanidad que está inmersa en enfermedades, en depresiones, en conflictos, en envidias, en rencores, en odios, en peleas, en contiendas, en guerras, en batallas y en recuerdos que para nada sirve, ¿verdad? Se ha manifestado para salvación de esta humanidad. Y sin embargo la humanidad, ¿qué es lo que hace? Mira para otro lado, mira para otro sitio. No quiere saber nada de Dios. No quiere saber nada de su Hijo Jesucristo. No quiere saber nada de la Biblia. No quiere saber nada. La gracia se ha manifestado para salvación de toda la humanidad. ¿Dónde estábamos muchos de nosotros antes de conocer a Dios? ¿Qué éramos muchos de nosotros antes de tener a Dios como Señor y como Salvador de nuestras vidas, verdad? Qué perdido estábamos, ¿verdad? Pero sin embargo, su gracia. ¿Y qué es la gracia? ¿Qué significa la gracia de Dios? Muchas veces que hemos leído, ¿verdad? ¿Qué es gracia de Dios? Alguien que no entienda la palabra dirá que Dios tiene buen humor. No, la gracia de Dios es un regalo inmerecido para con los seres humanos. Un regalo inmerecido, porque el ser humano desde que nace ya tiene la condenación y solamente será liberado de ella si cree en Jesús de Nazaret como Señor y Salvador de su vida. No hay otra solución, no hay otra fórmula. Y aquí el apóstol se lo está enseñando, doctrinalmente hablando, a Tito, y le dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Y nos enseña que la sana doctrina, la sana palabra, el deber de la iglesia, el deber de los cristianos, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 2 cosas, impiedad
y deseo mundano. Todo lo contrario es lo que tenemos que hacer, que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras guardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, que el tiempo que tengamos que estar aquí en la tierra, los años que nos queden que estar todavía aquí, tenemos que llevar una vida de como el Señor le agrada a todos. Todos tenemos que llevar esa misma vida, la misma que llevaron los apóstoles, la misma que nos enseñó el Señor a llevar. Él nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. No hay otra solución, no hay otro camino. El Maestro lo dijo, la puerta es grande, que lleva a la perdición, pero la que lleva a la vida eterna es estrecha. Tenemos que elegir por cuál vamos a entrar, pero no por la grande. Tenemos que elegir la estrecha, porque la grande es la que nos lleva a lo fácil, al deleite del mundo, al deleite de la carne, al deleite de los ojos, al deleite del tacto, al deleite de hacer lo que nos dé la gana, pero que vaya en contra de la enseñanza de Dios. La gracia se ha manifestado para que sea salva la humanidad, una segunda oportunidad, que es lo que significó y simbolizó el que Jesús de Nazaret viniera al mundo, predicara su palabra, muriera, resucitara, para que el mundo fuera salvo, para que el mundo se salvara a través de él. Eso significó la gracia de Dios manifestada a través de su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, que era sin mancha y sin pecado. No podía ser menos. El que fue libre de pecado, el que no tuvo pecado, se hizo pecado para salvación de los hombres. Pero dice, nos enseña que tenemos que renunciar, apartar, dejar